Donem pas a la propera ponència. Serà del Josep Maria Supena Sisquella i la seva ponència ens parlarà del mètode Binding com a nou sistema de reeducació de la lectura. Quería agradecer a la Asociación TDA Vallés y a Pep Serra la invitación para participar en este congreso. Es un honor para mí y para el equipo poderos explicar el proyecto y su evolución en estos últimos años. Espero que no se... Creo que seguimos teniendo problemas. Bueno, os hablaré en primer lugar de un poco de historia del proyecto, la más breve, de los últimos 2 años, o año y medio. En este último año y medio hemos pasado de ser 3 personas a ser 30 y pico. Es un crecimiento increíble en tan solo 18 meses. Básicamente ha sido porque hemos podido comenzar a tener autofinanciación, y todo el dinero que gana el proyecto lo reinvierte en I+D. Aquí tenéis el equipo. Como nuestra vocación principal es la de hacer investigación y formación, hemos contratado 9 postdocs. Un postdoc es una persona que ha acabado ya el doctorado. Muchos de ellos llevan más de 10 años con el doctorado acabado, tienen un currículum importante, artículos publicados, estancias en diferentes centros de investigación. Y luego tenemos un equipo clínico magnífico, de logopedas y psicólogos. No hemos podido poner todas las fotos de los matemáticos, que también son una parte muy importante del proyecto. Luego ya os explicaré por qué son tan importantes. Bueno, como veréis, tengo a mi hija y a mi hijo también en el proyecto. Mi hija está haciendo segundo de matemáticas y le entusiasma el proyecto, y mi hijo está acabando el doble grado de físicas y matemáticas y también es un entusiasta del proyecto. Los demás, la mayor parte son dobles grados de matemáticas y física, menos un par de físicos. Bueno, aquí os lo tengo, les llamamos los matemáticos, aunque hayan algún físico y algunos, la mayor parte sean del doble grado. Tenéis un poco el equipo. Hay maestros también que nos asesoran, son fundamentales, y logopedas también fundamentales. Y entre todos, pues creo que formamos un equipo multidisciplinar importante. La mayor parte de los postdocs, no sé si para bien o para mal, nos vienen de psicobiología y de neurociencia. Bueno, en el comité científico, que también ha evolucionado bastante en el último año, contamos con el gran honor, mucho honor de tener a Núria Sebastián, que es actualmente la vicepresidenta del European Research Council, y bueno, su trayectoria científica es muy importante. Hace 2 meses que estamos empezando a colaborar juntos. Fernando Cuetos, supongo que la mayor parte de vosotros ya lo conocéis, está colaborando con nosotros, estamos implementando Binding en Oviedo. Y Luis Fuentes también es un catedrático de psicología básica en Murcia, es experto en funciones ejecutivas y en una cosa que ahora se está poniendo bastante de moda, que es el temperamento, y ver cómo las relaciones que hay entre temperamento y trastornos de atención. Y bueno, ellos serán sobre todo una gran parte del proyecto en el futuro, sobre todo cuando yo me vaya jubilando, ellos van a tomar el relevo. También en el comité científico contamos con el honor de tener a Elisabet Tuau, que es mi jefe de departamento en la facultad, y el doctor José Ángel Alda, que es el jefe de la sección de psiquiatría del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil del Hospital Sant Joan de Déu. Además, tenemos otros asesores. Alba Ambrós va a ocupar un lugar muy importante en el organigrama de Binding, y ahora ella pertenece a la Facultad de Educación. Hasta hace poco era la vicedecana. Y tenemos, bueno, quiero destacar sobre todo a Hans Super, que es uno de los expertos en psicología de la visión. Yo creo que a nivel europeo
mejores que tenemos y nos está ayudando mucho en estos aspectos de dislexia y visión. Bueno, brevemente también os explico el crecimiento. De casi 0 hemos subido a 57 escuelas que ahora están haciendo binding, 40% son públicas, 60 privadas. Tenemos 5 escuelas en Oviedo que empezarán a hacer binding y 6 en Murcia, una en Sevilla y una en Jaén. Para el año que viene se prevé aún un crecimiento importante en torno al 50% más de lo que tenemos ahora. Y luego, en cuestión de niños que estamos tratando a lo largo de este curso, niños en activo que ya han sido dados de altas, tenemos 29 centros asociados, que son más o menos unos 280 niños, y en la clínica psicológica de aquí pues llevamos 650 niños. La clínica online llevamos 50 niños. Bueno, quiero resaltar que este crecimiento ha sido de 0 a esto en 18 meses y ha sido posible sobre todo porque tenemos una muy buena calidad de intervención. Hay defectos aún y cosas que no funcionan, pero en la clínica AV, que es la que llevamos directamente nosotros, en los equipos que funcionan mejor tenemos esta calidad, ¿no? Aunque estamos asumiendo un nivel de pacientes y de escuelas muy grande, el nivel de calidad sigue siendo muy alto. Ahora os explicaré que también hacemos cosas mal. Bueno, tenemos una media de non-responders que está por debajo del 4%. La medida del efecto, o sea, el impacto de la intervención, que luego os hablaré más en detalle de ella, es de 1,6, es muy alto. O sea, los niños que están muy mal los ponemos en la media o casi por encima de la media. El tratamiento es con éxito, que incluimos rendimiento académico y estado emocional, pues tenemos también en los equipos que funcionan mejor más del 90%. Y las mejoras asociadas son estas que también consideramos que han de ser parte del output del tratamiento. Un tratamiento no se considera que ha sido bueno, sino todo esto asociado pues también viene acompañando a los resultados de mejora en comprensión y en lectura, ¿no? Bueno, las cosas que hacemos mal es que al crecer de esta manera tan grande, claro, no todo se puede hacer bien y los nuevos centros que se van incorporando, pues entre que no siguen bien la metodología o, bueno, el problema es que ahora estamos estudiando con mucho detalle, pues sobre todo porque hemos creado un equipo de control de calidad. Pues lo que hemos observado es que a diferencia de lo que pasa en Palau, que son los niños que llevamos nosotros, en los otros centros pues, hay un 15% de abandonos, que es muy alto para nosotros, altísimo, y luego hay non-responders, niños que no responden, que también es importante. Hay centros que por diferentes motivos, pues esto aún queda mucho más exagerado, ¿no? Tener un 42% de abandonos es algo que nos hemos de replantear porque no puede ser. Bueno, el resultado que tenemos en el Palau, sobre todo, no solamente hemos de tener en cuenta la fidelidad a la metodología, que es muy, muy importante, sino el entusiasmo que pone todo el equipo en sacar cada uno de los niños adelante. Cuando hay un niño que no está funcionando bien, que no está progresando adecuadamente, es motivo de preocupación por parte de todo el equipo. Es esto, no dormimos bien por las noches e intentamos siempre pues, luchar y hacer todo lo posible, poner todo el entusiasmo para sacarlo adelante. Bueno, esto es el pequeño resumen que he hecho de cómo ha evolucionado Binding hasta ahora. Tenemos los estudios que estamos haciendo. Yo os he dicho que al crecer y al intentar poner todos los beneficios que tenemos en I+D, pues uno de los aspectos que cuidamos más es la investigación, es el que damos más prioridad ahora. Hemos tenido problemas de organización por este problema de crecimiento tan enorme que hemos tenido, pero la investigación ahora estamos en condiciones de podernos poner en completa disposición a hacer el máximo número de estudios posible que podamos hacer. El primer estudio, que ya lo hemos terminado en una primera fase, es el estudio secundario,
¿Qué estamos buscando en este estudio? El perfil de los niños con bajo rendimiento académico. La idea es, tenemos todo el continuum de rendimiento académico y tenemos los súper buenos, los que tienen un rendimiento académico muy bueno y los que lo tienen muy malo. ¿Qué es lo que les diferencia cognitivamente? Podríamos tener también otros factores, ¿no? También falta de motivación, falta de disciplina, problemas de implicación de los padres, nivel socioeconómico. Nosotros nos hemos centrado en el perfil cognitivo, en aquellas características que harían que un niño tuviera bajo rendimiento académico. Los otros estudios que os explicaré serán estos estudios de la afectividad de Binding en cuarto de primaria y en quinto de primaria. Los estamos llevando en coordinación con Fernando Cuetos, que es un poco el alma, sobre todo, del último estudio, del de cuarto de primaria. Y luego los estudios de comorbilidad, que son muy importantes también, entre el trastorno de atención y las dificultades lectoras. Esto lo estamos llevando con el Sant Joan de Déu, el doctor Alda. Y luego los estudios con enfermedades raras, que os explicaré que son muy emocionantes, son para llorar estos estudios. Bueno, empiezo con el primero, a ver si tengo tiempo de explicároslo todo. Quien lleva este proyecto lo hemos podido realizar gracias a la Facultad de Educación. La doctora Alba Ambrós, cuando contactamos con ella, era la vicedecana de la Facultad de Educación. Y luego el alma de este estudio, sin ella no hubiera podido ser posible. Bueno, han sido dos, Cristian y sobre todo Violeta. Violeta es la que Cristian ha puesto una fuerza de trabajo increíble y Violeta nos ha diseñado el estudio. Y bueno, la idea es intentar acabar con muchos falsos mitos sobre el tema del rendimiento académico. Hay una frase que me gusta mucho de Einstein, que siempre que puedo la cito, la tenéis aquí. La idea es, todos los esfuerzos que hacemos desde la ciencia para intentar entender la realidad, pues comparadas con la realidad misma, son infantiles y primitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos imaginamos que es, está muy lejos de lo que es la realidad en sí. Aquí nos imaginamos cuál es el perfil del niño con bajo rendimiento, pues es tonto, no pone buen rendimiento. Se hacen estudios, funciones ejecutivas, pero de aquí a lo que es la realidad, de por qué realmente el niño tiene bajo rendimiento académico, aún estamos muy lejos de llegar. Einstein decía esto de la física. En psicología estamos mucho más atrás que en la física y, por tanto, esta distancia entre lo que creemos que pasa y lo que realmente está pasando es muy grande. Este primer estudio es un intento de reducir esta distancia y quitar muchos falsos mitos que realmente existen sobre este fenómeno del bajo rendimiento académico. Lo primero que hemos hecho, sobre todo, es leernos toda la literatura, la más actual. El equipo de postdocs es realmente increíble, lee muchísimo y nos enteramos de todo lo que mejor funciona en cuestión de evaluación. Si queréis, luego en el coloquio os puedo indicar qué tipo de pruebas utilizamos. Ahora estamos en la versión 2.0 de este sistema de evaluación, que ha evolucionado bastante en relación a la versión 0.1. Y os explicaré la versión 0.1 aquí. Veréis que en la 0.1 aprovechamos más o menos lo que ya teníamos. En la 0.2, si me da tiempo, luego os explicaré los muchos avances que hemos realizado. Los test utilizados para medir la decodificación, estamos en primero de ESO, tenemos una muestra de 250 niños y queremos ver el perfil cognitivo del buen rendimiento académico y el perfil cognitivo del mal rendimiento académico. Empezamos con una de los rasgos o de las cosas importantes, de las habilidades que podrían discriminar entre el buen rendimiento y el mal rendimiento. Una es la decodificación, leer lento y con errores, o leer rápido y sin ningún error. Este podría ser un factor que nos permitiría entender por qué unos tienen mal rendimiento y otros muy buen rendimiento. Para no tener falsos negativos y falsos positivos, que es muy frecuente, lo que se recomienda en la literatura actual es tomar muchas medidas, ser muy redundante. Hemos tomado muchas medidas de los procesos de decodificación, lo tenéis aquí expuesto. Hemos utilizado sobre todo el Woodcock-Johnson, que es un test muy utilizado en Estados Unidos, y luego hemos adaptado diferentes pruebas americanas.
Y hemos utilizado, por supuesto, el PROLEG. Si tenemos a Fernando Cuetos, es el autor del PROLEG, lo hemos de utilizar. Y lo que acabamos quedándonos para tener una medida es solo con 3 pruebas. De las 6 pruebas, con 3 teníamos suficiente para discriminar mejor. Si añadíamos alguna prueba más, ya no, la discriminación no aumentaba. Luego, si queréis, ya os comento qué 3 pruebas eran. Para intentarlo entender mejor, hicimos una definición de dificultad lectora que consistía en simplemente tener este continuum de medida de fluidez y de errores y poner una frontera, que siempre es arbitraria porque tenemos un continuum, en el 30%, en el percentil 30. O sea, de 25 niños de una clase, pues serían los 8 de la cola. De 100 niños, son los 30 de la cola. Hemos definido dificultad así, de esta manera, porque en Estados Unidos es como se define y en Finlandia también. Por debajo del percentil 30 podemos considerar que ya tenemos suficiente dificultad como para poner en peligro el rendimiento académico. En vocabulario hemos utilizado estos test, voy a ir un poco rápido. También son test bastante fiables. Y también ponemos la idea de dificultad por debajo del percentil 30. En medidas de comprensión, que luego os explicaré, es mejor tomar muchas medidas. Aquí solo hemos tomado 2 por el coste de lo que implicaría pasarlas todas, pero son 2 medidas que realmente nos están dando muy buen resultado. En las dificultades consideramos que hay dificultad también por debajo del percentil 30. Y luego tenemos una medida de inteligencia general que también por problemas de coste hemos utilizado el Raven, un subconjunto del Raven, que nos ha dado bastante bien. Rendimiento académico. En rendimiento académico lo que hemos hecho es hacer la media de las notas de 2 cuatrimestres. ¿De qué asignaturas? Matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, el catalán, castellano, inglés y no sé si me dejo algo. Creo que no. Hacemos la media de estas asignaturas en 2 cuatrimestres para tener más fiabilidad. Curso 2014-2015. Y ahora vamos a ir a buscar el perfil cognitivo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues hemos ordenado todos los alumnos en función de su rendimiento académico y este continuum lo hemos dividido en 4 partes, 4 cuartiles. Y contabilizamos los alumnos con dificultad en cada uno de los cuartiles. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, hemos ordenados por dificultad. Tendríamos el primer cuartil, que están los 25, si tuviéramos 100 niños serían los 25 de la cola, que tienen una nota promedio de 3,45, es una nota muy baja. Y tenemos el cuartil superior, del percentil 75 al 100. La nota media es 8,17, es una nota muy alta. Y ahora vamos a contabilizar dificultades. El criterio es este que os he dicho. ¿Están por debajo del percentil 30 o no? Y que tengan una o 2 dificultades. Aquí nos hemos quedado con fluidez y errores. O sea, están decodificando bien. Y con comprensión. Los niños de esta tercera columna o tienen una dificultad, o tienen la otra, o tienen las 2 a la vez. ¿Entendéis? Las dificultades son fluidez, comprensión. El 79% de los niños con una o 2 dificultades están en el primer cuartil. Queda bastante definido el perfil de lo que sería el bajo rendimiento académico. Si veis, es un gradiente que va de más a menos y vamos de los percentiles, de los cuartiles bajos a los cuartiles superiores. Tener buen rendimiento es casi imposible si o lees mal o comprendes mal, un 6%. Pensar que os puede parecer lógico esto, claro que tiene que ser así, pero si os miráis la literatura sobre bajo rendimiento académico, y yo me la he mirado casi toda, encontraréis muchos más artículos que hablan de nivel socioeconómico bajo, muchísimos, y no se preocupan de dificultades de aprendizaje, no se habla para nada de dificultades de aprendizaje en estos artículos. Encontraréis mucho de trastornos de atención, muchísimo, funciones ejecutivas, muchísimo, y hay muy pocos artículos que lo trabajen las 2 cosas a la vez.
Y en cambio, como es leer poco a poco, leer lentamente, que no es muy... O sea, no hemos de buscar la cola de la cola, esto 5% que lee fatal, con el corte en el percentil 30, que son niños que leen, pero no muy bien, ya tenemos alto riesgo de bajo rendimiento académico. Igual pasa en comprensión. Estos niños que tienen dificultades de comprensión pasan totalmente desapercibidos. Primero porque no tenemos buenos instrumentos que nos midan la comprensión. Y luego porque la causa principal de comprensión pobre, ahora os la explicaremos, es muy importante tenerla en cuenta. En cambio, si tenemos el Raven de inteligencia general, nos predice tan bien como es de estas pruebas de trastorno de aprendizaje en lectura, pues mucho menos. ¿Lo veis? No se puede comparar lo que tenemos aquí con lo que tenemos aquí. 79%, 48%. Normalmente existe lo podríamos, en la cultura popular, incluso en las escuelas, pues se habla mucho de que, claro, tiene bajo rendimiento porque es tonto o porque no llega más, pero los test de inteligencia son menos predictivos de rendimiento académico que otros test como los de Working Memory, y hay muchos estudios que van en este sentido, o las pruebas que nosotros acabamos de pasar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque una de las cosas que seguro que se tiene que desmitificar, siguiendo esta idea de Einstein de que la realidad es mucho más compleja que nuestras teorías y modelos sobre ella, una de las cosas que seguro que en los próximos años va a caer como mito es esta idea de inteligencia medida en función de un test. O sea, pensar que lo que nos da un test sobre lo que es la inteligencia de un niño es algo muy rudimentario. Es una aproximación primitiva e infantil a lo que es realmente la inteligencia. Bueno, para que lo veáis un poco mejor, porque a veces los tantos por ciento pues despistan un poco, os he puesto esta figura. Aquí en la parte superior tendríamos una clase con 30 niños, no sé si se me ve el cursor, estaríamos... ¿Tenemos un algo? ¿No? Bueno, es que si muevo el cursor se me cambia la transparencia. Mirad, esta primera línea serían los niños que tenemos en el primer cuartil de rendimiento académico. Son los que sacan de nota media 3.4, o sea, la cola de la cola en rendimiento académico. ¿Cuántos niños de estos tenemos con dificultad de o lectura o comprensión o las dos cosas? Si tuviéramos 5 niños, 4 de ellos. Esto es el 79%, el 80%. Es una barbaridad. Y pensar que los que leen más o menos bien, que pasan, uy, sí, este niño no parece que lea mal. Pues son muchos que están en percentil 15, 10, 30, y esto es riesgo de bajo rendimiento. Y no solamente lo decimos nosotros, en Estados Unidos, en Finlandia, tienen datos muy parecidos. Y los que comprenden mal, estos sí que pasan muy desapercibidos. Y normalmente se piensa que son tontos. Luego lo explicaré que no tiene que ver con la inteligencia. Y os lo voy a explicar ahora ya mejor. Bueno, aquí tenéis... este es un estudio inglés de Snowling y Nation, pero nosotros podríamos haber sacado una gráfica muy parecida. Cada punto es un niño y las dimensiones son comprensión y decodificación. Y no tenemos, como veis, mucha comorbilidad. Aquí en este cuadrante de aquí tendríamos, en el tercero, tendríamos los niños que lo tienen todo mal, las dos cosas. Leen mal, decodifican mal y comprenden mal. Aquí tendríamos, en el cuadrante cuarto, los que entienden bien lo que leen, pero decodifican mal. Habéis visto algunos. Se esfuerzan mucho por leer, cometen algún error, van muy lentos, pero se enteran muy bien de lo que leen. Aquí tendríamos los que lo tienen todo bien y aquí los que leen muy rápido, pero no se enteran de lo que leen. Estos resultados los hemos obtenido igual en primero de eso. Tenemos mucha variedad. Las dificultades pueden afectar de una manera muy diferente a un niño o a otro. Bueno, una cosa que es muy importante tener en cuenta es que la correlación entre los test de comprensión es muy baja. Este es un estudio de Keenan del 2012
Desafortunadamente, 2012 para mí es demasiado tarde que se den cuenta de este problema, porque hemos estado muchos años utilizando mal las cosas. ¿De qué se han dado cuenta? De que la mayor parte de los test de comprensión, los 4 test de comprensión más utilizados en Estados Unidos, correlacionan muy poco entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos 100 niños y utilizamos un test para decidir quién tiene mala comprensión y utilizamos el otro test, el nivel de acuerdo va a ser muy bajo. El nivel de acuerdo entre los dos que más coinciden, que es el PIAT y el Woodcock, es 56%. En el 44% de los niños no hay acuerdo. Unos dicen que comprende bien y el otro dice que no comprende bien. Imaginaros que esto pasara en cáncer. Esto diría, este tiene cáncer y este no tiene cáncer. Váyase usted a casa que no hay problema. Es gravísimo el que estemos aún en el 2012 en esta situación. Por eso, ¿qué hemos hecho nosotros? No pasamos un solo test de comprensión. En la versión actual intentaremos pasar 4. ¿Por qué? Porque la comprensión es fruto, o sea, el hecho de que no haya correlación entre test y que no estén midiendo lo mismo es porque la comprensión es el resultado no de una habilidad, de muchísimas habilidades. ¿Y qué habilidades son importantes? Vocabulario seguro. El vocabulario es una... falta que usar. Vale. El vocabulario, lo que aquí tenéis como lexicon, sería este vocabulario. Esto es un mapa de lo que tendríamos en el cerebro. Cada círculo son determinado conjunto de neuronas, áreas cerebrales, que llevan a cabo este proceso. Hay neuronas que lo que hacen es decodificar a partir del input visual. Nos entra la señal visual, lo que estamos leyendo, y lo decodificamos de ortografía, fonología. Luego identificamos la palabra y aquí entramos en el léxico. El léxico es las palabras que sabemos, lo que tenemos las palabras representadas en determinadas áreas de nuestro cerebro. El número de palabras que sabemos, es decir, el vocabulario, tiene un impacto en la comprensión enorme. ¿Qué más tiene impacto en la comprensión? Pues la morfología, la sintaxis. Esto sería lenguaje oral. ¿Qué más procesos de alto nivel? Pues lo que sería construir el modelo de la situación. Cuando estamos leyendo una historia o oyendo una historia, en nuestro cerebro construimos una especie de película mental. La calidad de esta película mental es una medida de comprensión. Cuando más detallada y más fidedigna sea esta película mental que estamos construyendo, mejor comprendemos. Os pongo un ejemplo. Juan y Pedro trasladaron un piano de cola el martes a su nuevo piso. El nuevo piso era un 3er piso, en un edificio nuevo que no tenía ascensor. Tú preguntas a un conjunto de alumnos, este experimento lo hice en primero de psicología, dime rasgos de piano, rasgos semánticos de piano. Si el que acaba de entender esta frase no te pone como rasgo de piano que pesa y es enorme, es que no ha comprendido bien la frase. ¿Me entendéis? Si has trasladado un piano hasta un 3er piso y no tiene ascensor y no te estás imaginando que esto es una tarea titánica, es que no estás entendiendo bien la frase. No estás visualizando. Cuando construyes tu película mental sobre esta frase, te has olvidado de dibujar un piano que es enorme y que es de cola y que pesa mucho y que va a ser... No es que yo tenga que acabar, ¿no? 20 minutos. Bueno, por tanto, cuando diseñamos test de comprensión, si no tenemos esto en cuenta, es muy complicado medir bien. Pueden haber muchos tipos de problemas por los cuales un niño esté fallando en comprensión. Puede ser vocabulario, puede ser sintaxis, puede ser morfología, puede ser semántica, puede ser esta habilidad de construir la película mental, de visualizar. En los test que utilizamos, pues intentamos medir todo esto y reflejarlo. Por eso los resultados que tenemos son bastante buenos. Antes quería volver a esta reflexión. ¿Qué tiene más capacidad de predicción? ¿Qué nos predice mejor el bajo rendimiento académico? ¿La inteligencia general?
nosotros ya hemos visto que con el Raven no predecimos mejor. Hay otras pruebas que predicen mucho mejor. El WIS, comparado con otras pruebas como memoria de trabajo, en estudios sobre todo llevados a cabo por Allaway y otros investigadores en Canadá y en Estados Unidos, ven que el WIS predice mucho peor que las pruebas de memoria de trabajo o las pruebas de vocabulario. ¿Qué predeciría mejor? ¿Las dificultades de comprensión, las dificultades de fluidez, el nivel socioeconómico? Pues nosotros ya estamos viendo que el nivel socioeconómico predice peor que la capacidad de vocabulario, la capacidad de comprensión o la de decodificación. Muchísimo mejor predicen estas variables. Hay niños de origen socioeconómico bajo que tienen un lenguaje oral potente, un vocabulario potente y una capacidad de sacar buenas notas enorme. Y no uno, muchos. Luego, si queréis, en este tema, está claro que el nivel socioeconómico afecta a la calidad del lenguaje oral, sobre todo por falta de estimulación. Esto, si queréis, lo podemos comentar más adelante. Pero no tiene por qué ser una condición que no sea resoluble en la escuela. El nivel de motivación del alumno es causa secundaria. El niño con dificultades se acaba desmotivando. No las dificultades aparecen porque hay falta de motivación, es al revés. El niño con dificultades se muere primero de ganas de aprender, pero después, como no se atienden bien estas dificultades, se acaba desapegando de la escuela, desmotivando de la escuela. Esto, si queréis, también. Autocontrol y TDAH. Aquí entraríamos en una polémica importante y os la voy a comentar más adelante. Bueno, mirar el vocabulario. Lo potente que es. 71% de los niños con déficits de vocabulario están en el primer cuartil. Es potentísimo. Solo el 7% de los niños con deficiencia de vocabulario pueden estar en el percentil superior. Estos niños van muy bien de matemáticas y como pueden de lenguaje. ¿Me entendéis? Es lo que les permite... Bueno, la fluidez, como veis, también es muy importante, sobre todo porque sacar buenas notas sin tener una buena fluidez es prácticamente imposible, 7%. ¿Por qué? Cuesta mucho más preparar exámenes, te cuesta más memorizar lo que lees, comprender lo que lees, etc. Bueno, aquí tenéis más datos. La comprensión también es un superpredictor. Pero habéis visto que el vocabulario aún sería mejor predictor. Con las pruebas que tenemos y que siempre tenemos que tener en cuenta la frase de Einstein, esto es una aproximación a la realidad, lo intentamos hacer lo mejor posible, estamos mejorando. En la versión 2.0 aún tendremos, espero que el año que viene, si se llega a celebrar otro congreso como este, pues podamos aportar nuevos datos que parecen que sí, ¿no? Que vamos a tener más éxito que con estos datos que os acabo de enseñar. Bueno, sobre el diagnóstico de intervención, esto va a tener mucha importancia. Pensar, a nosotros en la clínica Palau nos están llegando 5%, 2% percentiles. Nos envían la cola de la supercola de la supercola, pero ya hemos visto en estos datos que el percentil 30 necesita tratamiento. Si no lo arreglamos, no saldrá de su percentil 30 y el riesgo de bajo rendimiento académico es altísimo. Finlandia, niños en tratamiento de educación especial. Porcentaje, 33%. Un concepto de educación especial muy distinto al que tenemos aquí. Cualquier niño con un poco de dificultad ya se envía a educación especial. ¿Por qué? Porque mejoraremos muchísimo su rendimiento académico tal como hemos mostrado en estos resultados. Nosotros hemos cogido percentiles 20 que odiaban leer y con muy bajo rendimiento académico, los hemos puesto en percentiles 80, el rendimiento académico se ha puesto de excelente y se han convertido en devoradores de libros. Si un diagnóstico que se deje este percentil 20 porque, no es disléxico, vete a saber qué, está cometiendo una crueldad con este niño. Esto es una de las conclusiones que si queréis luego no voy a entrar en muchos detalles porque vamos mal de tiempo. Solo decir una cosa sobre el falso mito de la dislexia. Dislexia no es más que sinónimo de lector con dificultades. No hemos de hacer... Cualquier lector con dificultades, cogemos el PROLEG, medimos, encontramos lentitud, tenemos un problema que hay que resolver. Si no lo resolvemos,
cometemos una crueldad enorme con este niño. Si decimos, uy, no es disléxico porque tiene que cumplir A, B, C, D, esto, primero que no es científicamente correcto, nadie actualmente, y Snowling es una de las pioneras y la podríamos llamar superstars del tema de la dislexia en el mundo, pues está diciendo lo mismo que dicen todas las superstars de la dislexia en el mundo. Podría contar todos, Sowich, Fletcher, Wolf, Hulme, montones, todos los superpatums están diciendo lo mismo, las superstars están diciendo lo mismo, las revistas. Si alguien no está de acuerdo con esta definición, me tendría que traer el artículo. DSM-5 también está de acuerdo con esta definición. Me tendría que traer el artículo donde pone que esta definición es insuficiente o incorrecta. Seguro que si me trae un artículo es de una revista marginal, de un autor desconocido. Todas las revistas importantes, las grandes revistas de los autores más conocidos, están de acuerdo en esta definición. Poner fronteras es muy arbitrario, ya lo tenéis aquí. Depende de la escuela, depende del dinero que tienes para intervenir, depende de muchas cosas. Si queréis también lo podemos comentar en el... Nosotros, siempre que entramos en una escuela, intervenimos el 30% y a veces el 40%. ¿Por qué? Porque todos estos niños se benefician y enormemente de la intervención. Si queréis debates sobre lo que es dislexia, os recomiendo este libro, The Dyslexia Debate. En este libro, Elliot y Grigorenko se pelean con el estatus, bueno, ellos le llaman el lobby de la dislexia en Inglaterra, que incluye la Asociación Británica de Dislexia y otros centros. Y, bueno, básicamente la polémica os la acabo de contar ahora. Pero deciros que los que son partidarios de que haya auténtica dislexia, tal como se describe en este libro, no hay ninguno que esté de acuerdo en cómo definirla. Lo de la discrepancia entre inteligencia y nivel lector se murió en los años 90. Si alguien aún la esgrime, está muy equivocado, porque yo le podría enterrar artículos científicos donde todos estos artículos científicos están diciendo que tener en cuenta la discrepancia es un error. Y de nuevo, si alguien cree que la discrepancia es correcta, me tendría que tener un artículo donde pone que es correcto. Seguro que vuelve a ser de una revista muy marginal y de un autor desconocido. Causas o consecuencias. Bueno, este tema, a ver si tengo tiempo de terminarlo rápidamente porque me quedan 10 minutos. Bueno, a ver si puedo ir súper rápido. El problema del... No me oiréis bien, ¿no? No tenemos micro. Es igual, me siento. El nivel de comorbilidad entre trastorno de atención y dislexia, o dificultades lectoras, mejor dicho, es enorme, sobre todo con el inatentivo, el 60%. Y esto no lo digo yo, es un acuerdo generalizado. Os he puesto una pequeña parte de los artículos, pero es enorme la cantidad de artículos que están mostrando en diferentes países y con diferentes metodologías de evaluación que el nivel de comorbilidad es altísimo, 60%. En Sant Joan de Déu, con el doctor Alda, también estamos obteniendo estos resultados. Claro, cuando tenemos un nivel tan alto de comorbilidad, ¿qué podríamos pensar? Pues si ponemos una prevalencia, que siempre es arbitraria porque hay un continuum, pero asumimos, por ejemplo, que la dislexia tiene un 10% de prevalencia y el trastorno de atención otro 10%. Si los dos trastornos son independientes, el encontrarnos con un niño que tenga las dos cosas a la vez nos encontraríamos solo con el 1%. Es la probabilidad de sucesos independientes. No nos encontramos con un 1%, nos estamos encontrando con un 60% de comorbilidad. Pues, ¿qué está pasando? Aquí tenéis algunas explicaciones, más del 50-60. Los dos trastornos comparten una genética común. Esta explicación no cuadra del todo bien porque si desde la neurociencia analizas el cerebro de un trastorno de atención y el cerebro de un disléxico, las áreas afectadas son muy diferentes. En el disléxico tenemos determinadas áreas muy concretas, el Word-Form Area o determinadas áreas del temporal, y en el trastorno de atención tenemos frontal, básicamente, con lo cual esta genética no se sabría muy bien.
Pero a mí la que me gusta más, y es la que vamos a investigar, existe un vínculo causal. El trastorno de atención hace que el niño no preste atención y no pueda aprender, entre otras cosas, no puede aprender a leer. Esta sería una explicación. La otra explicación es lo he puesto en inglés, las reading difficulties, las dificultades lectoras, son las que causan el trastorno de atención. Un niño que no sabe leer bien, que es un percentil 20-30, nosotros los observamos en clase, ¿y qué están haciendo? Empiezan a leer, no se enteran muy bien de lo que leen, y depende del nivel de frustración que tengan, que es esta dimensión del temperamento que estamos analizando con Luis Fuentes, desconectan. Desconectan quiere decir que no se van a poner a hacer la tarea. ¿Por qué? Porque saben, hay varias explicaciones, pero una que estamos encontrando es, saben que si se ponen a hacer la tarea y se esfuerzan mucho, van a acabar haciendo algo que la maestra cuando se lo mire va a decir, ¿pero esto qué es? ¿Por qué? Redactan mal, comprenden mal, cometen faltas de ortografía, etc. Y esto es debido a la dificultad, no a su voluntad. Bueno, ¿me entendéis la explicación? Esta segunda causa, el niño que no domina bien la lectura, es imposible que esté centrado y concentrando haciendo una tarea para la cual está muy poco motivado porque su rendimiento es muy bajo. Porque no está entendiendo bien lo que lee, ya no digo los niños con más dificultad, y porque lo normal es desconectar. Porque hagan lo que hagan, igualmente los van a puntuar mal. Bueno, estamos aquí con el doctor Alda. Él defiende la primera, nosotros la segunda, aunque creo que cada vez le tenemos más convencido de que la segunda podría ser, o que podría ser las dos, o que las dos se pueden realimentar. Claro, esto tiene mucha importancia cuando se trata de diagnosticar. Un diagnóstico completo con un nivel de comorbilidad tan alto no se puede hacer solo diagnosticando una cosa o solo la otra. Tenemos de tener en cuenta las dos y mirar cómo se interrelacionan, sobre todo si queremos hacer un buen tratamiento, que es nuestro objetivo. ¿Cómo podríamos ver cuál de las dos es la más importante? Pues hacemos un estudio longitudinal y miramos cómo el niño iba muy contento a la escuela, empieza la lectura y empieza el drama. Y allí empiezan todos los problemas. Esto nosotros tenemos bastantes pistas y esto apoyaría nuestra hipótesis, la que las dificultades lectoras pueden ser una causa muy importante de dificultades de atención. ¿Y la otra cuál sería? La otra es que el niño ya viene con mucho trastorno de atención en la etapa inicial de infantil y es esta dificultad de atención lo que le provoca la incapacidad para aprender. Pero hay una manera que es la que vamos a probar y es la que el estudio ya lo hemos empezado, que es con intervención. Hacemos una intervención de trastorno de atención y miramos si mejora la habilidad lectora. Ningún estudio actual que haya hecho una intervención para mejorar los trastornos de atención con metilfenidato ha mostrado ningún efecto en rendimiento académico. El rendimiento académico no mejora nunca, solo con metilfenidato. Montones, os enterraría papers. O sea, me los he leído todos. Y estamos aquí de acuerdo con el doctor Alda. ¿Binding mejora el trastorno de atención? Esta sería la cosa. El equipo nuestro, y no yo, porque es lo que me traslada el equipo, pensar que yo aquí estoy hablando por el equipo, este equipo de entusiastas que tenemos en el equipo Binding, ellos dicen que están convencidos de que el trastorno de atención mejora las capacidades de atención. El niño está mucho más centrado, hace deberes sin que se lo pidan, termina mucho más fácilmente las tareas que se le encomiendan en clase, básicamente porque le hemos arreglado la dificultad de lectura y de comprensión. Está más atento, más centrado, esto lo dicen maestras, lo dicen padres. Pero claro, son opiniones, no tenemos datos objetivos. Empezaremos este estudio y la idea es tener mente abierta. Mente abierta quiere decir, bueno, nosotros creemos que las dificultades de aprendizaje son importantes, pero hay que verlo, hay que verlo. Y a ver si, ¿cuánto me queda? 5 minutos. El estudio de cuarto de primaria es un estudio que hemos empezado para validar Binding. Ya os he dicho que el objetivo principal de Binding ahora es dedicarlo todo a I+D, investigación y desarrollo. La coordinación del estudio, Rafael, bueno, la flor y nata de los postdoc que tenemos, menos Irina, que la tenemos aquí, que es otro crack. Y de asesores tenemos, como veis, a Fernando Cuetos y gente de la UB que realmente Javier Rodríguez es un colaborador de Fernando Cuetos y ellos
por ejemplo, en Prolec. Javier Rodríguez ha contribuido a desarrollar Prolec. El estudio finaliza de aquí a un mes, la duración ha sido de 6 meses, el estudio es totalmente randomizado, o sea, es cómo se tienen que hacer los estudios, el número de niños 60 y 60 y los resultados provisionales son increíbles. Solo he mirado de los 50 que tenemos a 30, porque los otros 20 aún están en proceso, pero de estos, de los 60, 35, perdón, de estos 35 tenemos menos de un 2% de non-responders, con una medida de efecto superior a 1. El estudio quinto, y con esto acabo, tenemos muchos más estudios. Lo lleva Fernando Cuetos, él es el responsable del diseño, los niños son de Oviedo y de Murcia, y los resultados yo creo que van a ser increíbles. Y luego lo otro que tenemos es ya trabajar con enfermedades raras y síndromes de Down. Vamos a empezar con neurofibromatosis, X-frágil y síndrome de Williams. Estamos en colaboración con la Fundación FEDER, con la directora general, que tuvimos una reunión el otro día y empezaremos ya a trabajar. Y sobre todo quiero agradecer al presidente de la Asociación Catalana de Neurofibromatosis, Francesc, por todas las facilidades que nos ha puesto. Ya estamos haciendo niños con estas dificultades y los resultados son realmente muy buenos. Se puede trabajar, si cogiéramos la idea antigua de la discrepancia entre inteligencia y nivel lector, todos estos niños quedarían fuera de atención, dejados de la mano de Dios. Y nosotros estamos consiguiendo resultados increíbles con estos niños, con Williams, con neurofibromatosis, etc. Vamos a empezar estudios, ya un estudio serio, y gracias a FEDER no trabajaremos con 8 niños, sino que vamos a trabajar con toda España, y son raras, o sea, son muy poco frecuentes, pero espero tener una muestra enorme. Y también agradecer al equipo de pediatría del Hospital Germans Trias y Pujol, que también nos están ayudando en estos temas. Bueno, me quedan más cosas, pero ya no. Muy bien, gracias, María. Bueno, abrimos a la sala. Preguntas. Hola, bon dia. Hola. Li volia preguntar, doncs, en què consisteix el binding? La metodologia. Sí. Mira, t'explico la versió 2.0, que és la que estem actualitzant ara i que l'estem posant a prop. Perdó, lo siento. Mira, la idea bàsica és... Perdón. La idea básica es... No te voy a mirar porque si te miro me paso al catalán. Te voy a mirar a ti. La idea básica es pensar que este concepto antiguo de síndrome, que es el que a algunos autores les hace que hablen del auténtico disléxico, el auténtico disléxico es el que 1, 2, 3, 4 y 5, esto ha pasado a la historia. Ahora, ¿qué pasa? La herencia de las dificultades de aprendizaje es poligénica. Muchos genes muchísimos, cientos, miles, están influenciando en la dificultad. Vamos a tener niños muy variados, niños que decodifican más o menos bien, pero su comprensión está mal por el vocabulario y la morfología, no porque otras cosas de las que os he puesto aquí. Niños que decodifican muy bien, pero articulan mal y su lenguaje oral es regular, sobre todo van mal de morfología y sintaxis. Y así sucesivamente. La variabilidad es enorme. ¿En qué consiste Binding? En adaptarnos a cada uno de estos niños. Un juego normal de ordenador tiene 4 niveles de dificultad. Nosotros tenemos 180 niveles de dificultad. ¿Por qué? Porque nos adaptamos al milímetro a cada niño. Si hemos de bajar a las vocales, bajamos a las vocales. Si con las vocales aún hay dificultad, vamos a 3 vocales. ¿Me entendéis? Hasta que las vocales se automaticen. Si tenemos dificultad con determinada estructura silábica, atacamos esta estructura. Y así
los matemáticos, ¿para qué los tenemos en el equipo? Para adaptarnos a la dificultad, al milímetro. El programa de ordenador va sacando datos después de una sesión de ordenador, que dura unos 10 minutos, y estamos midiendo errores, milisegundos en la ejecución, etc. Los matemáticos analizan todo esto, tienen en cuenta también el estado emocional del niño, porque ya os he comentado que el nivel de frustración aquí juega un papel muy alto, la tolerancia a la frustración, y teniendo en cuenta el nivel emocional del niño, lo muy contento que viene a hacer la sesión y los otros aspectos, muchas pruebas que tenemos en cada sesión, la sesión siguiente se diseña. La sesión siguiente está hecha a medida de lo que el niño necesita. Por eso, muchos niños que odian la lectura, cuando empiezan a hacer binding, están contentos y los padres se asombran mucho de esto. ¿Cómo lo habéis conseguido? Básicamente porque nos adaptamos a la dificultad. Otra característica de binding es que el phonics, todo lo que es fonología, y aquí sí somos heterodoxos, en todo lo otro somos muy heterodoxos, pero muy ortodoxos, pero en esta parte de heterodoxos nosotros somos silábicos. No utilizamos para nada ni conciencia fonológica, ni phonics, ni nada. Y la ventaja que tenemos sobre otros métodos puramente fonológicos es que nuestra ganancia en velocidad es mucho más grande. O sea, los métodos puramente fónicos ganan en errores, pero en velocidad muy poco. En cambio, nosotros ganamos en errores y en velocidad muchísimo. Pero hasta ahora ha sido autofinanciación. Autofinanciación quiere decir que nosotros tenemos una clínica y que por problemas de competencia desleal no podemos hacerlo gratis, lo hacemos a un precio de mercado que está por debajo del precio de mercado y este dinero lo reinvertimos 100% en I+D. En las escuelas, por la intervención que hacemos en las escuelas, cobramos un precio, que es el del libro de texto, que es 30 euros. No me ha dado tiempo de explicar lo que hacemos en las escuelas, pero es muchísimo, por 30 euros al año, hacemos muchísimas cosas. Todo este dinero reinvertido en I+D. O sea, piensa que este año pasado hemos facturado unos 700.000 euros, todo a I+D. Por la experiencia que yo tengo, metilcelanato, de que no mejora la atención. Fenidato, sí, metilfenidato. Del metilfenidato, sí. Que no mejora la atención, entonces... no mejora el rendimiento académico. No mejora el rendimiento académico, cierto. Sí, la atención no digo nada. No, el rendimiento vale. Bueno, la atención tampoco mucho, pero... Sí. A ver, la pregunta... Sí, dime. Sí. No, dime. La pregunta o el comentario que te quería hacer, por mi experiencia... Hay niños, por ejemplo, que no se les ha dado metilcelanato, no se les ha medicado con nada, hasta que han aprendido a tener un método de trabajo adecuado, unas buenas habilidades personales, sociales. Entiendo que eso coincide con lo que vosotros habéis encontrado. O sea que luego cuando le dan el metilcelanato, cuando es necesario, su rendimiento, no solo su rendimiento, sino su calidad de vida es mucho mejor. Este estudio... lo que muestra es que solo con metilfenidato lo único que mejora son los síntomas. Los síntomas del trastorno. O sea, el niño está más atento, etc. O sea, los típicos síntomas. Pero no mejora ni la relación social, ni la relación con la familia, ni el rendimiento académico sobre todo. Estudios que muestren que el rendimiento académico no mejora, hay, que yo recuerde, 8. Unos son muy buenos. Ninguno de ellos muestra que hay mejora en el rendimiento académico. Claro, ¿qué se ha deducido? Que aparte del metilfenidato tienes que meter más cosas, pero las tienes que meter bien, y no de cualquier manera. Y aquí hay ligeras mejoras en rendimiento académico. Creo que ahora el Vall d'Hebron ha sacado un artículo que hay mejora, aunque, bueno, yo tengo algunas cuestiones que hacer a este artículo, pero hasta ahora piensa que lo que tiene más impacto, sobre todo, por ejemplo, en infantil. En infantil está mostradísimo que cualquier intervención, tipo, sobre todo, parent training, es mucho mejor que el metilfenidato. En todo, Una metodología, o sea, supongo que gracias a que ella tenía este carácter, no teníamos 4 niveles de dificultad, tenemos 182. Y es esto, adaptarnos a la dificultad es fundamental. A los padres, en la primera visita que les hacemos, si algo va mal, el niño nunca tiene la culpa. Algo va mal en el tratamiento, el niño nunca tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros, que diseñamos mal
y la sesión que enviamos es demasiado complicada, y el niño aquí desconecta, porque ya os lo digo yo, que desconectan. O sea, los padres nos empiezan a decir, es que hoy ha venido muy cansada del entrenamiento de baloncesto. Hoy no sé qué pasaba, que estaba totalmente desconcentrada. Es siempre culpa nuestra. Vale. Muchas gracias. O sea, puntuar el nivel emocional quiere decir, estoy contento con el entrenamiento. Habéis conseguido adaptaros a mi dificultad y estoy cómodo y lo estoy haciendo contento. Y como veo que estoy aprendiendo, me pongo muy contento. Por ejemplo, hay niños que no nos puntúan 10, nos puntúan 1.000 millones. 100 millones, pero no uno, muchísimos. Mira, yo tengo la suerte de estar trabajando en un equipo de asesoramiento psicopedagógico de la Generalitat de Cataluña y llevo unos centros en los cuales tanto la población de los padres como los maestros están muy sensibilizados en respecto a este tema de la lectoescritura. Entonces, en este centro también están haciendo tu método, o están muy interesados, pero a nivel particular yo quería preguntarte si vais a hacer algún estudio de los alumnos que a partir de tercero de primaria, que vemos pasando pruebas de lectoescritura que no llegan a los niveles, pero han tenido un buen aprendizaje metodológico y de maestros y de interés por la familia, y a más, unos padres que ellos se definen como lectores deficientes, que en su día fueron diagnosticados de dislexia, y estos niños resulta que están en tercero de primaria y no tienen un percentil de lectura correcto, y en estos momentos están haciendo tu método. ¿Tenéis datos de estos niños o vais a hacer algún estudio respecto a estos niños si realmente con vuestro método hay una mejoría importante? Sí, mira, tenemos varios estudios. Antes me he olvidado y me sabe muy mal que Pep Serra ya ha hecho estudios con estos niños y el método y los resultados son buenos. Con Alan López también hicimos un estudio en primero y los resultados son buenos. Pero ahora los estudios más importantes, sobre todo porque son los que hemos hecho con la versión 2.0 de Binding, o sea, el mejor Binding, son los que te he comentado antes, ¿no? Pero la otra cosa es la práctica que hacemos en Palau. Esto es lo que ven el equipo nuestro de clínicos, y te diría yo que los que están en los equipos que funcionan mejor, este equipo, todos y cada uno de ellos. Un beso a cada uno. Brutales. La cuestión es, me gustaría saber tu opinión sobre los test. ¿Cómo los valoras tú? Porque claro, además, con el tema de las inteligencias múltiples y todo eso, o sea, ya viene como del concepto de inteligencia, ¿no? Cómo lo entendemos y luego, claro, cómo la mesuramos. O sea, un poco me gustaría saber que me explicaras un poco qué mesuran, cómo lo valoras y realmente si reflejan lo que realmente para ti es inteligencia de las personas. Como es muy complicado y muy filosófico. Ahora. No, te voy a contestar de una manera práctica y luego, si quieres, después. Mira, desde la práctica, un test de inteligencia nos tendría que ayudar a hacer mejor el diagnóstico, a saber qué tipo de tratamiento tendríamos que utilizar, a poder predecir cuánto va a durar el tratamiento, etc. El WISC no sirve para nada en esto, para nada. O sea, tú te miras todos los estudios de dislexia que se han hecho desde los 90 hasta ahora. En los años 90, en cualquier estudio de dislexia o de dificultad lectora, se pasaba el WISC. Y ahora, desde el 2000 hasta ahora, las revistas más importantes no pasan el WISC para nada. Es que no tiene nada a ver con las habilidades intelectuales. Leer es una cosa mecánica que puede aprender un Down, puede aprender un neurofibromatosis, y pensar que es que mi hija tenía dificultades lectoras y está haciendo segundo de matemáticas, un supercrack.
Cuando era pequeña ya era un supercrack. Pensar que ella, por su inteligencia, no podría llegar a saber que la G se corresponde con este sonido es una tontería, no tiene nada que ver. Nadie ahora, nadie serio, o sea, si alguien en la sala cree que sí, me tiene que traer el paper y miraremos si la revista es buena y el autor es bueno. Pero pensar que esto desde el 92, desde el año 92, se está machacando. Y una cosa, porque además a veces decían que había una correlación de la comprensión verbal del WISC con el tema del disléxico. Exacto. Pero no es verdad tampoco esto. Tampoco. No, hay relación. Pensar, os explico otro caso práctico que vivimos aquí en el equipo y que estos casos nos hacen sufrir mucho. Bueno, yo sufro mucho por estos niños y el equipo creo que igual. Nos viene en una escuela, llevamos con este niño 7 meses, lo estábamos arrancando muy bien, empezaba a leer bien, era un niño de percentil 0.5, o sea, una de las cosas más difíciles que hemos tratado en el Palau. A los 6 meses de tratamiento, los 7, nos viene a la escuela con la psicopedagoga y la maestra y empezamos la reunión, los padres estaban en un extremo, las maestras en el otro y me pasan el WISC y me dicen, no sé por qué os estáis molestando por este niño. Me miro el WISC y puntúa muy bajo. Me argumentan la discrepancia. No hay nada a hacer con este niño, no sé por qué os estáis molestando por este niño. Claro, ¿qué les pasa a un disléxico? La memoria de trabajo fonológica la tiene bastante jorobada. La capacidad de adquirir vocabulario, porque hay comorbilidad con lenguaje oral, la tiene bastante jorobada. La capacidad, o sea, en WISC, ¿qué tendríamos ya mal puntuado? Un montón de cosas. O sea, todas las memorias, incluso los números. Lo que es memoria verbal estaría mal, comprensión estaría mal, vocabulario estaría mal. Nosotros intervenimos, y no nosotros, sino el resto del mundo, con intervenciones que mejoran el vocabulario, hay muchísimas, y nosotros lo mejoramos y mucho. Mejoramos la capacidad de retención en memoria y la mejoramos mucho, mejoramos la comprensión. Después de una intervención, este niño es más inteligente. ¿Para qué vas a utilizar? ¿Me entiendes? Crueldad. ¿Cómo se llama aquella película? Crueldad. Hay una película de... Bueno, es igual, no os la cuento. Intolerable, crueldad intolerable. Todo lo que yo sé es que no tiene nada a ver. No tiene que ver. Mira, a no ser que esto sea del 2015, hace 3 meses, y que yo no controle, yo lo intento controlar todo. Ah, no, pues si es un artículo científico ya hay que olvidarse. Sí, sí. Empieza a los 7 años, pero sí, no tiene... Mira, hay un estudio de la Comunidad Económica Europea que llevaba un grupo de dislexia con todos los representantes más importantes de dislexia de diferentes países. España no estaba, pero sí que estaba Portugal, Hungría, Francia, Inglaterra, Finlandia, y no creo que no me dejo a nadie más. Y compararon pues edad de comienzo de la lectura, con el número de niños con problemas, cada sistema cómo trataba la dificultad y cómo decidían intervenir, cómo diagnosticaban, el sistema de educación especial, etc. Una de las conclusiones de este estudio es que la edad de comienzo no tiene nada que ver. O sea, la idea es, lo que nosotros siempre defendemos es que cuando se empieza a leer, lo primero que hay que ver es quién no está respondiendo. Y a estos niños cuidarlos ya inmediatamente, porque si no les vamos a originar una cantidad de problemas en el pobre niño y en la familia, que sería una crueldad enorme pues no resolver. Tenemos 2 productos, pero no pensar que aquí nadie hace dinero. Todo va a investigación, nos lo lleva la Fundación Finestres, que es de la UB. El producto Petit Binding se hace en clase con la maestra tenemos una especie de PowerPoint y enseñamos comprensión, lenguaje oral, decodificación. Este producto encanta muchísimo. Si la maestra lo sabe hacer mínimamente bien, los niños se pirran por el producto, van por los pasillos, esto me lo han contado muchas veces, queremos hacer binding, ¿no? Y el nivel de satisfacción, como siempre buscamos puntuaciones, es muy alto. Y este es un producto que mejora toda la clase, Todos los buenos también mejoran en relación a control. Y luego tenemos los niños duros de pelar, lo que con este nivel de intervención, que le llamamos Tier 1 como en Estados Unidos, o sea, nivel 1, pues no tienen suficiente. Entonces, a estos hay que intentarlos detectar y una vez los tienes, los sacas y le das extra entrenamiento.
Esto es taller 2 y si están muy complicados, taller 3, o sea, nivel 3, porque hemos de aumentar aún la dosis de intervención. Esto es lo que hacemos en las escuelas. El taller 2 y el taller 3 necesitan diariamente hacer entrenamiento. Es como preparar una maratón entrenándose una vez a la semana. Imposible. Bueno, toda la literatura dice que como mínimo 4 o 5 días a la semana. Nosotros siempre proponemos 5. Claro, son 10 minutos. Si tuviera que hacerse en un centro logopédico, por ejemplo, pues tendría que desplazarse el niño cada día para solo hacer 10 minutos. Entonces se nos ocurrió que la mejor manera era hacerlo en casa. El entrenador es el padre y tenemos el manual del buen entrenador y historias muy bonitas donde reconciliamos padres e hijos. O sea, los mails que recibimos, bastantes, que dicen, os agradecemos mucho lo que habéis hecho por nuestros hijos, por mejorar su situación, pero también os agradecemos lo que habéis hecho por nosotros como padres. Porque el que un padre tenga el mouse y el niño esté al lado y se estén peleando en una sesión, como no haya buena relación, es prácticamente imposible que Binding consiga tirar adelante. Entonces, una de nuestras tareas es ir corrigiendo todo lo mal que hacen. Críticas destructivas, ¿me entiendes? Y les vamos mejorando hasta que se convierten en un buen entrenador. Un buen entrenador con actitud positiva, nunca hay bronca, nunca hay, sobre todo, crítica despectiva. O sea, otra vez este error, este tipo de cosas los machacamos. Y la relación padre-hijo aumenta, mejora una barbaridad y los padres nos agradecen que hayamos contribuido a mejorar esta relación.